Los guardias se acercaban y él seguía jalando de los barrotes para hacer un hueco lo suficientemente grande como para colarse y escapar de la celda. Ya había logrado romper las cadenas que lo retenían. Él estaba acostumbrado a romper cadenas y a zafarse de esas situaciones. Y ahora había logrado que su cuerpo se escurra entre el espacio generado entre las barras. Pero ni bien comenzó a correr por la oscuridad del pasillo, escuchó que los guardias se acercaban cada vez más rápidamente. Esta podría haber sido una idealización de tipo cinematográfico sobre estos episodios que te voy a contar hoy de este famoso Strongman. De hecho, vas a leer en su historia diferentes versiones que rondan, te vuelvo a repetir, lo cinematográfico, que escapó de celdas, que dobló barras, que golpeó soldados, que escapó miles de veces, que era el hombre imposible de atrapar y de retener. Hoy te vengo a traer la historia de Alexander Saz, el señor que representó, expresó, sistematizó el entrenamiento isométrico con el cuerpo humano. Alexander Saz nació en 1888 en Vilnius, en ese entonces parte del Imperio Ruso y la actual Lituania. Comenzó a entrenar de forma autodidacta desde muy joven, utilizando objetos pesados de la vida cotidiana o que encontraba en la naturaleza. En su adolescencia consiguió una copia del libro de Eugene Sandow titulado La fuerza y cómo obtenerla, con la cual siguió practicando y mejorando. Luego, a través de correspondencia, recibió el consejo del rey de las kettlebells, Piotr Krylov, y de Morro Dmitriev, todos famosos entrenadores que, según George Hackenschmidt, fueron los fundadores de la Escuela de Levantamiento de Pesas de Moscú. En esta época vamos a encontrar que gran parte de los strongman y de los practicantes tomaban inspiración en George Sandow. Pero al mismo tiempo lo mencionan como que no era el mejor, no era el que levantaba más pesado, no era el que sabía más. Esto nos da la pauta de que Sandow, para esa época, era un excelente marketer, o sea, manejaba muy bien todo lo que tenía que ver con la difusión y el marketing. Y hay que tener en cuenta que George Sandow escribe uno de los primeros libros modernos sobre preparación física y sobre lo que él llamó fisicoculturismo. Por eso quizás, sin ser el mejor, acorde a otros strongman, realmente tuvo inspiración en todos ellos. En 1908, Alexander Saz comenzó su carrera en el circo Andriievsky, como asistente del strongman Mikhail Kuchkin. Como resultado, heredó el oficio de hombre fuerte, como se lo llamaba en la época. Asimismo, durante ese tiempo, también aprendió todo tipo de acrobacias, lucha libre y volteo, que eran las destrezas realizadas arriba de un caballo. Durante la Primera Guerra Mundial, Alexander Saz sirvió como soldado en la caballería del ejército ruso, luchando contra el Imperio Austríaco. Fue tomado prisionero de guerra 4 veces, pero logró escaparse en cada oportunidad. Durante los períodos en los que estuvo preso, empujaba y traccionaba de los barrotes y grilletes de su celda, para mantener sus niveles de fuerza, y comprobó que era efectivo como entrenamiento, sirviendo de base para su sistema de entrenamiento isométrico, las tensiones musculares sin movimiento articular. Esto fue la base de su habilidad destacada, que terminó siendo doblar barras de hierro, romper cadenas, realizar proezas de soporte y de transporte. Bien, en este punto van a aparecer muchísimas historias que nos es imposible determinar si fueron reales o si son un invento o si estuvieron en la mente de alguien con mucho entusiasmo. Nos vamos a encontrar que Alexander Saz fue tomado prisionero, que se liberó de sus cadenas, que rompió los barrotes, que usaba los barrotes para mantener sus niveles de fuerza, que en la medida que mejoraba su fuerza logró romper estos barrotes. Como sea, ya son historias que son parte del folclore del mundo de la fuerza, son parte de todo el folclore que se arma sobre los strongman. Fue a partir de esta experiencia que desarrolló su método de entrenamiento de fuerza con ejercicios isométricos y tensiones máximas. Alexander Saz fue el primer promotor de los ejercicios isométricos al público general.
Algo que también se había desarrollado en otras culturas, como la India o como la China, dentro de las artes marciales. Su elemento favorito de práctica era la utilización de objetos de la vida cotidiana o implementos construidos de forma casera. Fue pionero en la implementación y divulgación de los ejercicios isométricos como método para el desarrollo de la fuerza. Todo desarrollado de forma empírica. Su programa de entrenamiento incluía una combinación de ejercicios isométricos y dinámicos. Además del entrenamiento, Alexander Sas afirmaba que para desarrollar verdadera fuerza era necesario llevar un estilo de vida sano, excluyendo la nicotina y el alcohol. Acá hay dos puntos importantes. Uno era el desarrollo empírico, o sea, en esta época no había paper, no había estudio, no había electromiógrafos, las cosas se iban haciendo como se podían. Muchas veces las cosas se descubrían, como este es el caso, por estar atrapado en una habitación y que no te quede otra que tratar de jalar de barras y descubrir que eso puede ser un buen entrenamiento. El segundo punto interesante es la relación que se empieza a establecer entre el entrenamiento y la fuerza con la salud. Se empieza a establecer una relación directa entre la fuerza y el entrenamiento y los niveles de salud, que es algo que hoy en día se habla muy comúnmente, pero quizás en el momento debe haber sido algo impensado o que quizás no tenía por qué estar relacionado. Además de relacionar la fuerza con la salud, le daba mucha importancia al alternar el ejercicio con los descansos, la buena nutrición, correr 3 kilómetros diarios para la mejora del sistema respiratorio del corazón y la práctica de ejercicios gimnásticos para el equilibrio. Alexander Sas adjudicaba su éxito al desarrollo de la fuerza de los tendones. Este motivo, según su explicación, es que solo después de conseguir esto, uno puede desarrollar la fuerza de sus músculos al máximo y evitar lesiones. Súper interesante este pensamiento de que la fuerza, la magnitud de la fuerza que uno desarrolle no supere la estructura propia con la que uno está trabajando. Es un concepto que en la modernidad sucede, es un suceso, un episodio que en la modernidad sucede cuando hay exceso de fuerza, ya sea por ayudas externas que uno pueda recibir, y esa fuerza está superando las estructuras con las que uno está trabajando, como los tendones, los ligamentos o las articulaciones. Después de la guerra, Alexander Sas nunca más volvió a su tierra natal. Se unió al Circo Schmidt en Hungría, con el cual recorrió numerosos países como Strongman, y en 1924 se mudó a Inglaterra, donde vivió el resto de sus días. Se dice que Alexander Sas fue un espía y agente secreto de la inteligencia militar rusa, y más tarde de la inteligencia inglesa. Junto a quien fue su manager, el capitán Howard, trabajaron para el servicio secreto británico usando su profesión de artista como fachada. En 1926 publicó su autobiografía, El asombroso Samson, contada por él mismo. También publicó su sistema y método de entrenamiento por correspondencia, una forma de ganar dinero que era popular entre los strongman más destacados de esa época. El panfleto Samson System and Methods es considerado el santo grial de los ejercicios isométricos y un ítem de colección hoy en día. Simplemente imagínate, no existe nada de lo que tenemos ahora. Esto, ¿me estás viendo a mí? Bueno, perfecto, no existe. Simplemente imagínate tener que aprender por correspondencia. Por ahí las personas, los sujetos de mi generación o de la generación anterior hayan visto las famosas publicidades de Charles Atlas de la época, ¿sí? Que te enseñaban a entrenar por correspondencia. Algo realmente impensado para las generaciones actuales. Continuó su trabajo como strongman hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada esta guerra, volvió a actuar como artista de circo. Su última actuación como strongman fue a los 66 años. Desde 1950, el asombroso Samson vivió en Essex, Inglaterra, junto a un grupo de artistas de circo retirados. Falleció allí el 26 de septiembre de 1962, donde fue enterrado. En 2008 se conmemoró el centenario de su primera presentación en público. En consecuencia, se erigió una estatua de bronce en su nombre,
en la ciudad de Orenburg, Rusia. Este fue un resumen muy pequeño de la vida de Alexander Sas. Se pueden escribir varios libros. Quizás pronto esperemos que haya un libro de Alexander Sas y los isométricos, o sea, los isométricos de Alexander Sas. Y si te gustó, necesitas urgente ver este video, que es la vida de Sieber, que es un personaje previo a Alexander Sas, pero vas a comprobar que tiene mucha influencia sobre todo lo que hablamos hoy en este video.